Como poco razonable, poco prudente e incluso poco responsable, calificó el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, pensar que Chile no se podría ver afectado con la crisis internacional. Para ver qué tan cerca están estas turbulencias de nuestro país, estamos con el economista jefe del Banco Penta, Matías Madrid. Matías, muchas gracias por esta entrevista. Hola, ¿cómo estás? A ver, se dice que hasta el momento, y lo dice el propio Rodrigo Vergara, que hasta el momento los efectos de la crisis internacional se han sentido en China por elementos como, por ejemplo, el alza del dólar o la caída que ha tenido el precio del cobre, a veces el impacto que puede tener el petróleo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Correcto, efectivamente lo que se ha notado hasta el momento es una baja del precio del cobre en los mercados financieros, básicamente. Se ha notado la depreciación del peso, evidentemente, superó los 500 después de bastante tiempo y estuvo muy estable en una banda. Y además el spread de crédito en general de las tasas de interés, se nota que hay más riesgo en la economía, pero por el lado de actividad absolutamente nada todavía. Hemos tenido sorpresas de actividad, un IMACEC bastante fuerte y la demanda interna sigue muy dinámica. O sea, en ese sentido solamente hasta el momento está agotado en los mercados financieros. Pero los mercados financieros igual después tiene al final del día un efecto de segunda vuelta. Evidentemente, no somos unas islas, un país totalmente abierto. De hecho, yo creo que hubo una sobrereacción muy positiva del mercado a las sorpresas de actividad, pensando que no nos iba a afectar la crisis internacional, y definitivamente vamos a ver un menor crecimiento el segundo y tercer trimestre de este año. Yo diría que la desaceleración va a ser relativamente significativa incluso, lo que por ejemplo, crecimiento cercano más bien al 4%, incluso algo por debajo en algún mes puntualmente, producto del menor crecimiento afuera. Y eso es por nuestra condición menor de crecimiento exportadores, afuera. Sí, absolutamente. El sector industrial se va a ver afectado, debería tener un desempeño bastante no muy positivo en los próximos meses, pero además la demanda interna, ante menores ingresos y ante la incertidumbre, también debería mostrar una desaceleración, y además la demanda interna tiene que empezar a converger hacia tasas de crecimiento más sostenibles, que no es lo que estamos viendo. Ha crecido muy fuerte los bienes durables, la maquinaria de equipo, viene creciendo demasiado fuerte, y eso debe finalmente tener una convergencia hacia tasas sostenibles de mediano plazo. Una de las razones por las que quizás no nos hemos visto tan afectados con esta crisis es porque ya estamos bastante más diversificados o quizás muy enfocados en las inversiones en China. De hecho, China es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal comprador de cobre. Sí, ¿qué pasa con China? Porque China también está entrando en una especie se está viendo afectada también por la crisis en Europa, que era de sus grandes compradores. Así es, lo mencionó el presidente del Banco Central, está preocupado porque China y otros países emergentes están mostrando señales de desaceleración. Eso se ve reflejado el impacto directo en el precio del cobre, que tiene bastante implicancia en Chile y hay que tener cuidado sobre todo con el déficit de cuenta corriente que puede generar si es que la demanda sigue muy fuerte, pero efectivamente China es un peligro si se desacelera demasiado. Ahora nuestra proyección es que no debería crecer bajo el 8%, lo que todavía sigue siendo, va a respaldar de alguna forma la economía mundial y además el precio del cobre. Y en ese sentido, el impacto para nosotros podría ser nuestro gran riesgo, ¿no? Claro, es un riesgo importante, pero lo que ha ayudado mucho en Chile, sin lugar a dudas, es la demanda interna, que ha estado muy sólida, quizás respaldada por el mercado laboral. Pero por el lado de China hay incertidumbre, pero yo diría que no va a ser una desaceleración muy pronunciada, no debería impactarnos tanto. Matías, ¿cuáles son los principales riesgos que está enfrentando la economía chilena en este momento? Porque se habla de esta crisis en Europa, por lo mismo el Banco Central bajó la tasa en enero pasado, cuando la bajó, ahora se está esperando que quizás la vuelva a subir, aunque algunos piensan que la podría mantener en un 5% por alto tiempo. Sí, a ver, los principales riesgos, a mi entender, la desaceleración de la economía internacional es evidente, que eso nos va a pegar al sector industrial, al sector de exportaciones. Ahora, hay un peligro de corto plazo que es por el lado del sistema financiero. Por ejemplo, si sale Grecia, ya tuvimos un problema de liquidez importante en el sistema financiero a fines de este año, del 2011. El sistema financiero podría haber, las condiciones de liquidez se podrían ver muy deterioradas si es que se complica. Las líneas internacionales. Sí, el fondeo bancario local. ¿También? Sí, también, porque son situaciones de riesgo. Hay mucho contacto, tenemos bancos extranjeros, ¿no es cierto? Se empieza a contagiar el riesgo del sistema financiero bastante más rápido de la actividad. Entonces es un riesgo de muy corto plazo si es que la situación de los mercados bursátiles y financieros empeora, que podría ser, en caso de una salida eventual de Grecia en el corto plazo, ese podría ser otro peligro, pero evidentemente también está el tema de la actividad, que podría llevar a que el central baje la tasa. Nosotros pensamos que la va a mantener, pero no descartamos que la baje. Jamás pensamos que le iba a subir, porque como te mencionaba, pensamos que era una sobrereacción muy positiva, era pensar que estábamos en una isla, cosa que no es así.
De hecho, si uno ve los precios de mercado, las curvas implícitas se han ajustado en la última semana muchísimo y ya esperan que en agosto de este año Central baje la tasa de política monetaria. Entonces, los precios de mercado son lo que están indicando, independientemente de las encuestas que se hacen a los economistas, eso es lo que está mostrando. ¿Y qué pasa con la inflación? Lo mismo, se ha ajustado muchísimo. Hace, yo diría, 4 meses atrás, para el año 2012 se esperaba una inflación del 3,6%, sí, cuando estaba el tema de la sequía y todo eso. Ahora se espera una inflación cercana al 2,7, 2,8%, incluso 2,7%, que eso es básicamente por perspectivas de menor crecimiento de actividad. Entonces, hemos tenido un cambio de escenario bastante importante, quizás por el mismo hecho que quizás sobre reaccionó un poco al principio, pero de todas formas es un cambio bastante importante. Para cerrar, tenemos a un dólar que no se niega a bajar y que sube y sube. Sí. ¿Cómo lo ven? Eso es, a ver, claramente los efectos internacionales de la crisis internacional es esto, depende netamente de la crisis internacional. Ahora, de todas formas, si uno mira un poco la parte más fundamental, fuera del riesgo, que si sale Grecia, por ejemplo, de la zona euro, va a seguir subiendo. Ahora, desde un punto de vista más fundamental, la desaceleración de la economía sugería que el tipo de cambio debería depreciarse también, pero al mismo tiempo, hacia fin de año y para el 2013 ya, las perspectivas para el último trimestre son bastante más positivas de actividad, con una recuperación. O sea, la economía va a ir ahora, caer un poco, desacelerarse un poco, después ir recuperándose, y eso podría revertir en algo esta depreciación del peso. Probablemente nos extrañaría que terminara bajo 500 a fin de año. ¿Sí? ¿Están viendo un rebote en la actividad igual? ¿Ven un enfriamiento hacia cuándo? Segundo y tercer trimestre, el principal impacto de la crisis. Perfecto. Y hacia el último trimestre debería empezar a remontar para el 2013, tener un crecimiento cercano al potencial. Ayudado también mucho por el sector minero, yo diría, hacia fin de este año y el próximo. Bueno, vamos a ver entonces finalmente cómo se resuelve todo este escenario. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.